Buenas noches, doctor. Bien, voy a iniciar con una pequeña introducción sobre las teorías de Jacobs. Jacobs menciona o plantea que no todo resultado dañino debe atribuirse de manera penal, ¿no? Y es por eso pues, que él desarrolla la teoría de la imputación objetiva, ¿no? Esta teoría dice que evalúa si un resultado puede o no puede atribuirse objetivamente a una conducta, más allá de lo que meramente es casual. Ahora, él propone que esta imputación pues tenga dos niveles. El primer nivel es determinar si el comportamiento es típicamente relevante y el segundo es constatar si en los delitos de resultados dicho resultado fue causado por un riesgo no permitido. Entonces, para esto Jacobs construye 4 teorías que son importantes, fundamentales, que a continuación voy a explicar. La primera es la teoría del riesgo permitido. En esta teoría, Jacobs parte de la idea de que vivimos en una sociedad donde ciertos riesgos, pues, evidentemente son inevitables, ¿no? Estos riesgos normalmente, pues, no generan un tipo de responsabilidad penal, pero sí supera un riesgo permitido, ¿no? Es decir, sí puede haber delito como tal. Hay un concepto que es importante y clave, que es el rol social. ¿Qué significa esto de rol social? Bueno, cada persona o cada ser humano actúa dentro de un rol, ya sea como estudiante, yo, un médico, como padre, como conductor, etc. Entonces, se evalúa pues si la conducta fue adecuada al rol que ocupaba esta persona. Pues, no, si esta persona cumple con su rol, no hay delito. Pero si esta persona defrauda su rol, que tiene asignado, en este caso yo como estudiante, pues entonces su conducta efectivamente podría ser típica y punible. Para esto tenemos ejemplos, si bien es cierto, lo aterrizamos un ejemplo de un médico de urgencias que atiende a una persona herida y grave y este se muere, ¿no? Entonces vemos que si este médico de urgencias actuó como se esperaba, como actúe un médico de urgencias, pues no hay delito. Pero si este médico de urgencia no controla sus signos vitales o simplemente lo abandona o realiza otra cosa que no esté dentro de su rol, entonces él sí defraudó el rol correspondiente. Entonces, y sí puede haber homicidio culposo. Bien, la siguiente teoría es la teoría del principio de confianza. Jacobs aquí menciona que nosotros podemos confiar en cualquier otra persona, en todos los demás, ¿no? Así estas personas cumplan sus funciones. Es decir, si yo actúo conforme a mi rol y la otra persona falla conforme a su rol, yo no voy a responder de manera penal, ¿no? Salvo que evidentemente pues esa otra persona vaya a defraudar o vaya a fallar en el rol que esta persona tiene, ¿no? Entonces, para hacerlo más didáctico, lo podemos aterrizar en un ejemplo como un profesor pues alquila un bus a una empresa formal y este profesor se lleva a sus estudiantes de paseo. No, ¿qué pasa? Que el chofer no frena bien y justamente hay un accidente, no, hace una maniobra, etc. El profesor básicamente no responde. ¿Por qué? Porque él confió legítimamente. Pero si este mismo profesor ve que la persona que contrató en esta empresa como chofer está ebrio y aún así sube a los estudiantes que tiene asignado de tal curso, pues entonces sí va a responder. ¿Por qué? Por el simple hecho pues de que era inequívoco, es decir, era imposible que el chofer no vaya a defraudar su rol, ¿no? Y el profesor obviamente tenía que impedir ese resultado. Entonces aquí vemos cómo este principio permite que la división del trabajo se realice en la sociedad. No, nosotros no podemos controlar todos, los seres humanos no lo podemos hacer, pero podemos actuar si es evidente que la otra persona vaya a fallar, ¿no? Como es en el caso de este chofer ebrio. Ahora, la tercera teoría es la teoría de la prohibición de regreso, en donde Jacobs menciona que esta teoría evita que se responsabilice de manera penal a personas cuyo comportamiento fuesen pues aparentemente inofensivos, ¿no? Aunque, si bien es cierto, luego haya sido utilizado para que la otra persona cometa un delito. También lo vemos en un ejemplo de no imputación. Vemos en una sala a jueces en donde pues estos jueces van a condenar
a una persona, un líder terrorista, ¿no? Y por esto, este grupo de terroristas decide matar a estos jueces, a estos funcionarios. La pregunta es, que es algo que muy importante que estudiamos en clase también, ¿responden los jueces? Pues no. ¿Por qué? Porque ellos simplemente hicieron su trabajo. Pero también lo podemos ver en otro ejemplo donde un abogado pues redacta una minuta, un escrito de compra y venta, y luego el cliente que recibe esa minuta pues usa la misma para poder vender la casa o una propiedad que no le pertenece. Entonces el abogado, si bien es cierto, actuó dentro del rol o la función, ¿no? Y este abogado pues evidentemente no va a responder penalmente. Pero también podemos ver cuando sí hay imputación penal, cuando el primer comportamiento, es decir, la primera acción, solo tiene sentido en función de un delito. Aquí también lo podemos ver en un ejemplo de imputación, un profesor que enseña en sus clases de matemática, este profesor enseña a sus alumnos a clonar tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etcétera. Pues vemos que aquí no hay excusa, es simple el hecho de que evidentemente pues esa acción únicamente se puede usar ¿para qué? Para delinquir. Bien, tenemos la cuarta teoría en donde dice que la teoría de la actuación a riesgo propio de la víctima. En esta teoría se introduce, si bien es cierto, un criterio valorativo. ¿Por qué? Porque si el resultado lesivo es consecuencia de la conducta voluntaria o de una conducta negligente de la propia víctima, es decir, la propia persona, entonces no se puede imputar a ninguna otra persona, es decir, a nadie más. Lo podemos también analizar en los casos de negligencia. Vemos que una persona se hace una cirugía estética, una lipopapada, me invento. Vemos que el médico pues de la cirugía le da las instrucciones al paciente correspondiente, pero este paciente decide pues no cumplirlas simplemente porque no decidió llevar a cabo esta receta o lo que le vaya a decir el médico. Entonces este paciente pierde una parte de su rostro o se deforma, etc. Entonces aquí vemos que el médico no va a responder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el daño fue causado por la negligencia del propio paciente que se hizo este tipo de cirugía estética. No, a él se le dieron las instrucciones, sin embargo no las siguió. Bueno, también podemos revisarlo como la propia voluntad de la víctima, ¿no? En este caso está el suicidio, la autolesión, etcétera. Aquí la decisión y la ejecución de un acto es pues efectivamente de la propia víctima, ¿no? Por lo tanto, evidentemente nadie responde de manera penal. En conclusión, doctor, podemos decir que las teorías de Jacobs permiten separar la causalidad simple de la imputación penal objetiva, en donde todo daño pues implica, no todo daño implicaría un delito como tal, pero sí es necesario evaluar si este pues actuó dentro del rol esperado. También podemos analizar o evaluar pues si se podía confiar razonablemente en la otra persona. También si el hecho pues tiene un vínculo delictivo que este sea real con el comportamiento que inicialmente se ejecutó. Y también podemos analizar pues si la víctima se causó daño a sí mismo, es decir, de manera voluntaria o de manera negligente. Entonces, gracias a estas teorías, las de Jacobs, vemos que pues el derecho penal se enfoca solo en aquellas conductas que realmente merecen básicamente cierto reproche. Gracias.